Bueno, me presento, mi nombre es Alexis Pedrosa, pues en mi canal ya he subido varios videos de diferentes cosas. Este video lo hago directamente porque estoy en un curso de Python. Bueno, con este programa ya acabé, estoy conociendo Python un poco más. Me he dado cuenta que la estructura del programa, donde va ubicada en cada línea el while, el if, condiciona mucho la ejecución del programa, así uno piense que la sintaxis o el código va a correr específicamente. Si uno lo ubica, por ejemplo, el while más atrás o más adelante o el if, inmediatamente todo lo condiciona. Es como si una condición estuviera en una línea y las otras estuvieran bajo otra línea. Eso es algo que he podido ir conociendo poco a poco. No conozco mucho del programa. Vi un pequeño curso que pues la explicación era bastante rápida, era en inglés, no es tan básico. Me pidió este programa es el diseño de un programa que pide constantemente números. Esos números deben ser comparados entre cuál es el mayor, cuál es el menor, y si por ejemplo uno le ingresa un carácter o algo diferente, pues debe imprimir que es una entrada inválida. Eh, y eso es realmente lo que hace. Bueno, aquí lo que me tocó hacer fue crear una lista o lo que uno le puede decir un arreglo que se crea por este pequeño, esta condición, número, y estas dos eh, corchetes abiertos. Entra un while true, que es una condición siempre verdadera. En ese while true, lo que hago es que le digo que me pida un número, y a ese número, que va a estar en esta variable número, se va a asignar en un formato, por ejemplo, i1. Entonces, por ejemplo, este es el 1. Comienzo en i en 0, entonces comienza en 1. Es como darle la posición del arreglo, dónde va a quedar. Entonces, después le digo, si lo que ha ingresado el usuario es done, termine. Entonces, aquí con este try set, que no lo entendía, porque yo muy pocas veces lo he trabajado, en C++ o en otro, es directamente que cuando yo lo que meta esta condición aquí, si esta condición no se puede ejecutar, por ejemplo, yo le digo, vuélvame ese número un flotante, pero le metí un carácter y él me dice, me saca un error y me dice, no te lo puedo convertir a flotante, él inmediatamente hace esta excepción y esa excepción, en vez de imprimir lo que imprime la consola de la computadora, imprime lo que yo le coloqué aquí, por ejemplo, un número inválido o lo que sea. Entonces, esta condición que está aquí es ese número que yo he capturado por el teclado y que tiene una posición en i en el arreglo o en la lista, lo convierto a flotante y lo vuelvo, lo almaceno en número. Y si eso lo hace, si es posible, si no da una excepción, entonces eso almacénenlo, número, ese número, almacénenlo en el arreglo o lista números. Esta condición números.append es para que se almacene en qué posición, en la posición i1, por ejemplo, i sería 1, entonces en la posición 1. Entonces, si no lo puede convertir a flotante porque no es un número, es un carácter, entonces imprima entrada inválida y continúe. ¿Por qué? Si yo no le coloco esto continúe, él me termina el programa. Y si él me termina el programa, entonces él no sigue pidiendo números. ¿Ya? Entonces esa es la razón por qué se debe colocar ahí continúe. Entonces, después, ¿qué debo hacer? Debo ingresar mayor que sea igual a la primera posición de la lista, números, y menor igualmente. Luego colocar un for para que recorra número, recorre en el arreglo números, buscando el mayor. Entonces él comienza con el que yo estoy ingresando. Como cada vez que yo lo ingreso, él lo está buscando en la primera posición, está buscando ahí. Entonces él compara si el valor de número es mayor a mayor, porque está buscando en esa posición, entonces a mayor asignarle número. Y así sucesivamente hace en esta condición, está recorriendo la lista para que luego, pues le paso estas dos variables que ya por defecto traía el programa, le asigno, ¿por qué lo vuelvo entero? Porque el programa
un valor entero, no flotante, no punto algo, sino completamente entero. Esto compara datos negativos y demás, entonces le digo, el mayor que se acumuló, almacénelo en el más largo en inglés, y el menor, vuélvalo entero y almacénelo en el más corto. Entonces aquí, como esto es un while true, la pregunta sería, ¿y esto cuándo acaba? Bueno, si yo a la entrada le doy done, termino. Hay dos condiciones. Si yo coloco este try set de primero, antes de pedir el número o después de pedir el número, la condición done puede ser que no se ejecute. ¿Por qué? Porque esto es un carácter. Entonces él no me va a terminar ese while. Eso fue un error que yo hice ahorita. Él no me va a terminar ese while y va a seguir trabajando constantemente. Es muy importante saber dónde colocarlo. 2. Si yo aquí no coloco números.append después de esta condición que se lo pueda volver flotante y lo almaceno inmediatamente, él puede ser que en la comparación no la haga como debe hacer y no saque el mayor como tal ni el menor como tal, porque ya me pasó, yo coloqué esto. Si lo coloco después de pedir la entrada, me almacena tanto caracteres como números, como lo que sea. ¿Ya? Por eso tengo que colocarlo aquí para garantizar que solamente se almacenen números, no caracteres. Si yo saco esta condición de aquí, permito que se almacenen caracteres. Y comienzo a comparar caracteres, entonces la comparación que él me va a hacer va a ser una comparación errónea porque no va a comparar números, sino números y caracteres. Y es algo que no me está pidiendo el programa y que yo no lo necesito. Bueno, ahí es un pequeño programita, pero para mí fue bastante complejo. Y voy a presentárselos como tal funcionando. Aquí le doy F8. Este se llama Atom. Para trabajar en Python voy a ingresar el número 7, 2, Bob, que es un nombre, e dice inválida entrada 10 y 4, y luego le digo done para terminar. Me dice el máximo es 10, como podemos ver, y el mínimo es 2. Listo. Esta era la primera prueba. Ahora lo voy a hacer con números negativos. Voy a darle números más grandes, menos 2, menos 25, 65, 8, 9, 4, 6, menos 10, menos 50, 0, Alexis, ese dato de entrada, Bob, Rick. Ok, vuelvo otra vez y le doy un 65, 25, 4, 9, 8, 7, Y bueno, vamos a ver qué. Y otro más grande, 6, 9, 4, Este más pequeñito. Y le doy done. Entonces vamos a buscar. Él me dice el máximo es 25, 4, 6, 8, 9, lo cual es cierto. Y el mínimo es 25, lo cual es totalmente cierto. Hace comparación tanto en números mayores como en números menores. Y con done termina perfectamente todo. Bueno, este es un programa para buscar el número máximo y el número mínimo y terminar con la palabra done, D-O-N-E, en Python. Se hace con un ciclo while, arreglos, un try the set para garantizar que sean números los que se almacenen en la lista o el arreglo, y ciclos for para recorrer el arreglo, además de comparaciones. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Alexis Pedrosa y espero que este video les sea de utilidad y posiblemente a mí en el futuro también me será de mucha utilidad. Bueno, feliz día.